¿Qué tal? Bienvenidos a Cuestiones de Juristas. Y en este nuevo video traigo para ustedes, dentro de, el tema de negociación y argumentación, la explicación del modelo Harvard de negociación. Este modelo ha sido popularizado por Roger Fisher y William Ury de la Universidad de Harvard. Se basa en las siguientes cuatro estrategias. La primera, separar a las personas del problema. Es común que las personas, cuando están ante una situación, mezclan el problema con las personas. Es decir, que en lugar de ver las causas del conflicto, culpan a las personas de este. Por lo tanto, el primer paso de este método consiste en separar a las personas del problema y una vez que se identifique el problema, encontrar las personas que tengan relación con la solución. También es importante separar la relación de las partes involucradas en el problema con lo fundamental del problema. Para ello, o para lograrlo, es importante analizar tres elementos básicos que tienen que ver con el proceso de negociación y que son los siguientes. Uno, la percepción, que consiste en ponerse en el lugar del otro para ver su punto de vista con respecto al problema y así apreciar diferentes perspectivas y luego discutir los diferentes puntos de vista de cada uno. También ayuda el que todas las partes involucradas en el conflicto participen en el proceso de encontrar la solución, pues de esta manera sienten que están participando para encontrar el resultado. El otro elemento no es la emoción. Es importante que las partes se permitan reconocer y expresar sus emociones, pues desahogarse permite que los participantes liberen el estrés que muchas de las ocasiones conlleva el resolver un conflicto. En ocasiones, en materia familiar, están las partes más involucradas en las emociones que sienten mutuamente que en el problema mismo. Y el tercer elemento, la comunicación. La negociación es un proceso de comunicación para tratar de encontrar la solución al conflicto. Por ello, los problemas que afectan a la buena comunicación también afectan a la negociación, como son, en primer lugar, no hablar de una manera comprensible, en segundo lugar, no hablar de manera directa y clara sobre las causas del conflicto, y en tercer lugar, una mala interpretación de lo que dicen las partes involucradas, y por ello se propone, bueno, escuchar de forma activa, hablar de manera comprensible y hablar con un propósito, es decir, ¿para qué propósito servirá esta información? Y luego, la siguiente estrategia dentro de este modelo Harvard consiste en centrarse en los intereses y no en las posiciones. En ocasiones, durante el proceso de negociación, las partes involucradas están más interesadas en tratar de defender e imponer su postura que encontrar la solución al conflicto. Y en mostrar los intereses que definen el problema, esto es, sus necesidades, sus deseos y sus preocupaciones. En todo conflicto, las partes, aunque tengan posturas opuestas, también tienen intereses compartidos. Sin embargo, se encuentran disimulados o mezclados con sus posiciones. Sin embargo, y así, por ejemplo, en un conflicto de naturaleza mercantil, bueno, al vendedor le interesa resolver el problema, pero también conservar al comprador como cliente. Por su parte, el deudor le conviene pagar la deuda de la manera menos gravosa para su economía, pero no le conviene romper relaciones con su proveedor porque a la larga le traerá consecuencias. Y una manera de identificar los intereses que se encuentran escondidos en las posiciones de las partes es preguntar ¿por qué? No se trata de encontrar justificaciones razonables y aceptables de la postura, solo de comprender qué necesidades y deseos tienen las partes después de preguntar ¿por qué no? Tampoco se trata de aceptar de inmediato la propuesta del otro, es solo ver el punto de vista opuesto desde una óptica que no se nos había ocurrido. En una buena negociación hay más de un interés que las partes desean solucionar. Y en un proceso de divorcio, por ejemplo, detrás del interés de la esposa por una pensión alimenticia, está también el interés de la seguridad económica. En un proceso de negociación, por ejemplo, de reparación de daños contra una compañía de seguros, esta pretende pagar la menor suma posible, pero también le interesa mantener una buena imagen con, con sus clientes. Por ello, una buena técnica para lograr un buen arreglo es lograr que alguien escuche
y comprenda los razonamientos es manifestar primero los intereses y las razones para posteriormente exponer las conclusiones y propuestas. La tercera estrategia de este modelo de Harvard, que a mí me parece bastante interesante, es la de inventar opciones en beneficio mutuo. El abogado debe de cultivar su capacidad de generar opciones ventajosas tanto para su cliente como para la otra parte que le permitan solucionar el conflicto. Sin embargo, es común que se encuentre con los siguientes obstáculos que inhiben la invención de opciones abundantes. El primer obstáculo, un juicio prematuro. Pues es natural que las partes, antes de analizar las opciones, primero emitan su crítica, la cual afecta a la opción, y está bien opinar y discutirlas, siempre y cuando sea una vez que ya se hayan puesto sobre la mesa todas las posibles alternativas de solución. Otro obstáculo que se tiene es creer que solo existe una respuesta única y por lo tanto se cierran a otras posibles alternativas y de esta manera se presentan conclusiones prematuras que van a afectar el proceso de negociación. Pensar que la solución del problema es el problema mismo es otro obstáculo. Esto es, hacia los propios intereses de las partes, por lo tanto, para que un negociador alcance un acuerdo que satisfaga sus propios intereses, es necesario que se desarrolle una solución que también resuelva los intereses del contrario. Para sortear estos obstáculos, el abogado que está negociando puede tomar las siguientes estrategias. La primera, separar el acto de inventar opciones del acto de juzgarlas. Esto es, primero inventar las opciones y luego decidir. Segundo, ampliar las opciones que se encuentren sobre la mesa en lugar de buscar una sola respuesta. Tercero, inventar formas de hacer que sus decisiones sean fáciles y hacer todo lo posible para que así sea. Y así, por ejemplo, en lugar de centrarse en la compañía, centrarse en las personas. También para lograr que sea fácil se debe enfocar en la atención hacia el contenido de la decisión y una manera de lograrlo es legitimar la solución en términos de justicia, de legalidad, de honorabilidad y para ello es útil recurrir a precedentes derivados de situaciones anteriores. También acudir a las consecuencias que se esperan si se decide en uno o en otro sentido y aquí es útil la argumentación consecuencialista para obtener una buena negociación. El cuarto elemento, la cuarta estrategia de este modelo Harvard es utilizar criterios objetivos. En esta etapa de la negociación, en donde la argumentación es una herramienta poderosa que ayuda al proceso para encontrar la solución al conflicto, es decir, aquí coinciden la argumentación y la negociación. Pues así, como todo argumento debe estar respaldado en razones objetivas, también una propuesta de solución al conflicto tiene que estar sostenida por criterios objetivos que den sustento a las pretensiones y así cuanta más imparcialidad, eficiencia o criterios científicos se utilice para tratar el problema, es más probable que se produzca el resultado final y convenza a la otra parte. Por tanto, el abogado que está negociando puede utilizar como criterios objetivos para dar respaldo a sus pretensiones las normas, las costumbres, un precedente, el valor del mercado, criterios científicos, decisiones de un tribunal, criterios morales y todos aquellos elementos que sean justos, que sean imparciales y así se discute el precio. Y así, por ejemplo, si se discute el precio de una casa, se puede respaldar la oferta con el dictamen del perito evaluador. O también, si se discute el monto de una pensión alimenticia, se puede partir de los mínimos que fija la ley para el caso en cuestión. Para negociar con criterios objetivos, el abogado debe tener en cuenta tres principios, tres puntos básicos, tres principios básicos. Formular cada asunto como si se tratara de la búsqueda conjunta de criterios objetivos. Para lograrlo se puede sugerir varios criterios para tomar en cuenta y no imponer el que mejor nos convenga. Para ello, cuando alguien haga una propuesta, le podemos preguntar en qué se basa para hacer su propuesta. Y así descubrir cuáles son las razones que respaldan su propuesta. Y si solo ofrece un precio y no da motivos de cómo llegó a esa cantidad, pues su propuesta va a ser vacía. Por ello es importante ponerse de acuerdo sobre los principios que se van a utilizar como criterios objetivos para respaldar las pretensiones de las partes, de tal suerte que cada norma
que proponga la otra parte se convierte en una palanca para que el abogado la pueda utilizar para convencer. El segundo elemento, razonar y abrirse al razonamiento. En ocasiones se utilizan los precedentes y las normas objetivas como argumentos en apoyo de una pretensión, por lo que el abogado debe ser de mentalidad abierta y está dispuesto a responder a las razones que piden la aplicación de otra norma o que le soliciten una aplicación diferente de esa norma. Y cuando una parte presenta un criterio objetivo distinto, el abogado debe buscar una base objetiva para decidirse entre las opciones. Por ejemplo, ¿qué criterios han servido en el pasado o cuáles se aplican más ampliamente? Un negociador que se apoye en principios objetivos está abierto a una persuasión razonada basándose en las circunstancias, lo que hace que esta negociación sea persuasiva y tan eficaz para conseguir convencer a la otra parte, que es la combinación de franqueza con el razonamiento insistente sobre una solución basada en estos criterios objetivos. Y el tercer elemento, no ceder a la presión. El abogado debe convencer, no debe presionar. Y por lo tanto, tampoco debe dejarse presionar, sino invitar a las partes a manifestar sus razonamientos de acuerdo a criterios objetivos, como si se tratara de cualquier argumentación. Es decir, estar abierto a la razón que le permita tener el poder de legitimidad y el poder de persuasión que esto le proporciona. Si la otra parte no cede nada y no presenta una base persuasiva para sus posiciones, no es posible que haya una buena negociación. Si no existe flexibilidad de la otra parte y no se encuentra ninguna base objetiva para aceptarlo, se debe valorar lo que se puede ganar al aceptar esa posición injustificada en lugar de recurrir a la mejor alternativa. Como puede verse, es muy importante este método de negociación para los abogados, el método Harvard, en donde pueda respaldar sus ofertas con buenos argumentos basándose en criterios objetivos que permitan la aceptación de la parte contraria y no en simples posturas subjetivas sin ningún respaldo. Consecuentemente, este modelo Harvard considero que es mejor que el modelo posicional porque se basa en elementos que sin duda le dan más objetividad al proceso de negociación y bueno, aquí está este elemento del cual pueden echar mano para el proceso de negociación y es bien importante que los abogados conozcan estos métodos de negociación. Bueno, hasta aquí dejo este video. Espero que haya resultado de su agrado y los invito nuevamente a suscribirse a Cuestiones de Juristas. Fue un gusto.